Se tiene un triángulo rectángulo cuyos lados miden 1,5 centímetros y 2,2 centímetros. En el vértice superior se encuentra una carga Q1 igual a menos 6 por 10 a la menos 8 coulomb. En el vértice derecho inferior se encuentra una carga Q2 igual a 5 por 10 a la menos 8 coulomb. Calcular A, el potencial eléctrico en el vértice inferior izquierdo o punto A. B, el potencial eléctrico en el punto medio entre las cargas, ¿verdad? Sería en el punto medio entre las cargas Q1 y Q2. C, la diferencia de potencial. Y D, el trabajo necesario para trasladar una carga de 7 por 10 a la menos 6 coulomb desde A hasta B. Entonces, tenemos este triángulo rectángulo. Vamos a transformar estos catetos que lo tenemos en centímetro a metro, ¿verdad? Y si transformamos 2,2 centímetros a metro, nos quedaría 2,2 por 10 a la menos 2 metros. Igualmente 1,5 centímetros sería igual a 1,5 por 10 a la menos 2 metros. Es recomendable hacer la reglita de 3 para transformar estas dos longitudes. Lo primero que vamos a calcular es el potencial eléctrico en el punto A. Entonces debemos calcular el potencial eléctrico en el punto A debido a la carga 1 y el potencial eléctrico en el punto A debido a la carga 2. Entonces vamos a comenzar a calcularlo. El potencial en A debido a la carga 1. La constante K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. La carga 1 vale menos 6 por 10 a la menos 8 coulomb. Y la distancia de separación entre el punto A y la carga 1 es de 2,2 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, esta C, este coulomb con este coulomb se nos cancela. Podemos decir entonces que 9 por 6 serían 54, ¿verdad? Acá tenemos un signo positivo y un signo negativo. Más por menos es menos. Entonces esto nos da 54 por 10. Acá 9 menos 8, ¿verdad? Serían 1. Entonces esto nos da menos 54 por 10 newton metro cuadrado sobre coulomb. Acá nos queda la misma cantidad, 2,2 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, si colocamos un 1 debajo del metro para aplicar la doble C, ¿verdad? Nos quedaría 54 entre 2,2, nos quedaría 24,55 aproximadamente por 10. Este 10 con exponente negativo lo podemos poner en el denominador como 10 a la 2. Entonces 10 a la 2 por 10 a la 1 serían 10 a la 3, ¿verdad? Se copia la base y se suma exponente. 1 más 2 serían 3. Entonces el resultado, un metro cuadrado, un metro de acá con un metro de acá se nos va. Entonces el potencial en A debido a la carga 1 va a ser igual a menos 24,55 por 10 a la 3 newton por metro entre coulomb. Y esto es igual a un voltio, ¿verdad? Entonces el voltaje en el punto A debido a la carga 1 es igual a menos 24,55 por 10 a la 3 voltios. Ahora vamos a calcular el potencial en el punto A debido a la carga 2. K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. La carga 2 vale 5 por 10 a la menos 8 coulomb dividido entre la distancia del punto A a la carga 2, que sería 1,5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, coulomb y coulomb se nos cancela. 9 por 5 sería 45. Aquí colocamos la base que es 10 y sumaríamos algebraicamente 9 más 9 menos 8 sería 1, ¿verdad? Este 10 a la 1, se sobreentiende que está un 1 acá. Y debajo nos queda la misma cantidad, ¿verdad? En el denominador. Entonces, si aplicamos acá la doble C, nos quedaría newton por metro sobre coulomb. Acá 45 entre 1,5 daría 30. Y acá haciendo la división de estas potencias nos quedaría 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, el voltaje en el punto A debido a la carga 2 sería igual a 30 por 10 a la 3 voltios. Entonces el potencial en el punto E va a ser la suma algebraica de B1A más B2A, ¿verdad? Entonces B1A vale menos 24,55 por 10 a la 3 voltios más 30 por 10 a la 3 voltios. Aquí hacemos una resta, ¿verdad?
menos 24,55 más 30, ¿verdad? Aquí nos daría 5,45. Colocamos la misma potencia, que es 10 a la 3 voltios. Entonces, el potencial en A es igual a 5,45 por 10 a la 3 voltios. Para calcular la parte B, entonces vamos a calcular el potencial eléctrico en el punto B. Va a ser igual al potencial en el punto B debido a la carga 1 y debido a la carga 2, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar calculando el potencial en el punto B debido a la carga 1. Va a ser igual a K por Q1 dividido entre la distancia entre B y la carga 1, ¿verdad? Esta distancia nosotros no la conocemos, entonces debemos calcular la distancia de la carga 1 a la carga 2 y dividirla entre 2, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos un triángulo rectángulo, tenemos dos catetos, ¿verdad? Podemos calcular la distancia entre la carga 1 y la carga 2, que sería la hipotenusa de este triángulo. Entonces, vamos a llamar esa distancia D. D va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, este cateto más este cateto al cuadrado. Entonces, D va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Vamos a llamar a esto A y a esto B, ¿verdad? Entonces, la distancia sería 2,2 por 10 a la menos 2 metros, eso elevado al cuadrado, más 1,5 por 10 a la menos 2 metros, eso elevado al cuadrado. 2,2 por 2,2 da aproximadamente 4,84 por 10. Acá nos queda menos 2 por 2 sería menos 4. El metro tiene exponente 1 y 1 por 2, 2, ¿verdad? Igualmente acá 1,5 por 1,5 da 2,25 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Entonces, 4,84 más 2,25 da aproximadamente 7,09. Colocamos la misma potencia, 10 a la 4, y colocamos la misma unidad, metro cuadrado. Cuando resolvemos esto, ¿verdad? Eso sería la raíz cuadrada de 7,09, 2,66. La raíz cuadrada de 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 2. Este índice, este 2 con el índice de la raíz se va y nos queda metro. Entonces, la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es igual a 2,66 por 10 a la menos 2 metros. El potencial en 1B va a ser igual. Ahora, debemos saber la distancia de B a la carga 1 y de B a la carga 2, y esa distancia van a ser igual porque B está en el punto medio. Entonces, la distancia, repito, de B a la carga 1 va a ser la misma distancia de B a la carga 2. Entonces, de acá a acá tenemos que la distancia toda de Q1 a Q2, ¿verdad? Es 2,66 por 10 a la menos 2 metros. Si dividimos eso entre 2, entonces nos va a dar esta distancia que nosotros queremos. Ok, vamos a hacer esa división acá. La distancia completa vale 2,66 por 10 a la menos 2. Si lo dividimos entre 2, eso da, de entre 2 da aproximadamente 1,33 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, esta es la distancia, esta que tenemos acá. Y esa va a ser igual a la distancia de la carga 1 a B, y va a ser igual a la distancia de la carga 2 a B, ¿verdad? Entonces, el potencial en 1B va a ser igual a K por la carga 1 dividido entre la distancia de separación entre B y la carga 1. Entonces, Coulomb y Coulomb se va. El potencial en B debido a la carga 1 va a ser igual a menos 40,60 por 10 a las 3 newton metro sobre Coulomb. Entonces, el potencial en B debido a la carga 1 va a ser igual a menos 40,60 por 10 a la 3 voltios. El voltaje debido a la carga 2 en B va a ser igual a la constante por la carga 2, que vale 5 por 10 a la menos 8 coulomb, dividido entre la distancia de separación entre el punto B y la carga 2, que es igual a 1,33 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, 9 por 5, 45. Acá nos queda 10 a la 9 por 10 a la menos 8, lo queda 10 o 10 a la 1. Debajo nos queda 1,33 por 10 a la menos 2 metros. Si hacemos acá la doble C, si aplicamos la doble C, nos quedaría que 45 entre 1,33 nos queda 33,83 por 10 a la 3, ¿verdad?
Acá si aplicamos la doble C nos queda Newton metro sobre Coulomb. Entonces, el voltaje en el punto debido a la carga 1 es igual a 33,83 por 10 a la 3 voltios. Ahora, el potencial entonces B sería el potencial en B debido a la carga 1 que vale menos 40,60 por 10 a la 3 voltios más 33,83 por 10 a la 3 voltios. Entonces, la suma algebraica de esto sería menos 7,67 por 10 a la 3 voltios, ¿verdad? Hay que recordar que la suma algebraica implica que vamos a restar 40,60 menos 33,83. Entonces, 40 es mayor que 33, se coloca el signo que tiene el 40, ¿verdad? Que sería negativo. Entonces, esto nos daría el voltaje en B sería igual a menos 6,77 por 10 a la 3 voltios. Entonces, la parte C sería la diferencia de potencial. Sería el potencial en B menos el potencial en A. El potencial en B es menos 6,77 por 10 a la 3 voltios menos 5,45 por 10 a la 3 voltios. El resultado sería menos 12,22 por 10 a la 3 voltios. Tenemos que recordar que esto es una suma algebraica. Menos 6,67 menos 5,45 lo sumamos, ¿verdad? Y colocamos el signo negativo. Entonces eso daría 12,22. Colocamos la misma base que 10 a la 3 y la misma unidad que es voltio. Y la parte D sería el trabajo realizado para trasladar una carga de 7 por 10 a la menos 6 desde A hasta B. Entonces, esto sería el trabajo de AB sería igual a Q por la diferencia de potencial, ¿verdad? La diferencia de potencial ya la calculamos, que es menos 12,22 por 10 a la 3. Solo vamos a multiplicar por la carga que se va a trasladar. Entonces, 7 por 12,22 daría 85,54 aproximadamente. Por 10, acá colocamos la base, ¿verdad? Que es 10, y sumamos algebraicamente menos 6 más 3, eso daría menos 3C por B, y eso sería Joule, ¿verdad? Entonces el trabajo de AB para mover esa carga va a ser igual a menos 8,55 por 10 a la menos 2 Joule.